Pero igual como les decía, vamos a ver cómo elaboramos una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo lo que usemos aquí me va a ayudar a mí a elaborar una unidad o me va a ayudar a mí a elaborar un proyecto. O sea, no podemos simplemente decir, se deja de hablar de las experiencias, todo va al tacho. No, 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 no. Hemos aprendido tanto que lo que hemos aprendido más bien tenemos que trasladarlo a otras formas de planificación. Ese tiene que ser nuestro compromiso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, algunos componentes clave, algunos elementos clave de la experiencia, primero ya sabemos que partimos de un punto de inicio, un diagnóstico a nivel real de las competencias, de un contexto donde estamos mirando, pues, lo que tiene el contexto en el cual trabajamos, sus potencialidades, sus problemáticas, y ya la experiencia en sí tiene un título, tiene una situación significativa, un propósito de aprendizaje, producto de actuación, criterios de evaluación, secuencia de sesiones, instrumentos de evaluación, recursos, materiales, todo eso tiene. Pero está, ojo, está hablando de una situación integrada, no son pasos, no, es un ida y vuelta de manera permanente, porque es flexible los procesos de planificación. No pueden ser procesos cerrados uno tras otro, sino más bien tenemos que mirarlo con un nivel de flexibilidad. Ayer me preguntaban algo sobre el título, ¿ya? Y me decía, profesor Publio, pero por ahí hay un título que no corresponde, no es muy parecido a lo que uno estamos trabajando. ¿Y qué sucede? Es cierto, a partir de Aprendo en Casa, de toda la experiencia del 2020 y 2021, ¿ya? Los títulos fundamentalmente han sido planteados como habilidad o acción vinculada a la competencia o capacidad, y han sido planteados en un verbo infinitivo, en plural. Explicamos los efectos de la luz en el crecimiento de las plantas, ¿sí? Así ha sido planteado, como habilidad, como acción vinculada, porque esta es una habilidad, explicamos, y posiblemente esté vinculado, pues, a la competencia o a la capacidad de alguna de la competencia que estamos desarrollando. Perfecto, y así estamos trabajando los títulos, y posiblemente sea el que más nos acomode, no digo que no, por si acaso, pero sí hay que comprender que no es cierto que exista una única forma de hacer título, porque eso sería incorrecto, eso no es pertinente. Que sea la que tiene mayor tendencia y hacia ahí nos acomodamos todos, perfecto, lo puedo comprender, pero no puede ser que sea la única existente, ¿ya? ¿Por qué? Porque también puede ser un título como interrogante. Puedo plantearme un título como una pregunta. ¿Qué efectos produce la luz solar en el crecimiento de las plantas? Estoy trabajando el mismo aspecto temático, pero estoy partiendo de una consulta, de una pregunta. Luego seguro me va a servir para desplegar la situación significativa, me va a servir para desplegar el reto y todo lo demás. Pero puedo plantearme un título como interrogante. También puedo plantearme el título como un elemento temático, la luz solar y el crecimiento de las plantas. Esto le tenemos miedo, porque muchos creemos que es que le pongo un título de contenido, un título temático, eso está mal, ¿no? No, porque el título me está diciendo mi propósito, mi intencionalidad, o mi organización y planificación interna es la que le va a dar coherencia, la que va a dar pertinencia para el desarrollo de la competencia. Y eso yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. El título entonces tiene que ser, sí, corto, concreto, vinculado con el propósito de aprendizaje, la situación significativa. Yo no puedo poner un título, no sé, a veces dicen, hay que poner un título muy vendedor, muy atractivo. No, 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 no se trata de poner títulos atractivos, vendedores, no. Se trata que siempre el título está vinculado con lo que yo voy a trabajar, con el propósito, con la situación significativa. Porque el título ya, en ese elemento corto, nos proporciona información sobre la intencionalidad pedagógica de lo que estoy buscando en la planificación. Entonces, cuando estoy hablando de mi experiencia de aprendizaje, yo tengo tres formas de escribir el título. De hecho, la de mayor potencia, la que más utilizamos es esta. No hay problema. Pero si en algún momento yo planteo un título distinto, no significa que lo esté haciendo mal. También lo puedo plantear de una manera diferente. Sigamos, ¿ya? Situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Punto por punto yo voy a trabajar
porque esto nos va a ayudar luego también para el día de mañana para la unidad, después nos va a ayudar también para el proyecto, ¿ya? Entonces, por favor, les pido prestamos atención. Pero la situación significativa nos dice que implica diseñar y seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes, ¿no? Esa situación tiene que ser tan significativa que provoque interés, provoca, pues, significatividad para el proceso del aprendizaje. Aún él dice que el sujeto que aprende le otorga significatividad al aprendizaje. Y la situación significativa tiene mucho que ver con ello, tiene mucho que ver con cómo le otorga el estudiante significatividad a lo que va a aprender, porque responde o a su necesidad o responde fundamentalmente a su interés de aprendizaje. Y esa situación significativa tiene que ser auténtica, porque responde a una situación real o a una situación simulada. Tiene que constituirse un desafío, un reto para el estudiante. No puede ser una situación significativa cerrada, que plantea un reto cerrado, un reto temático de contenido, que lo va a responder en 30 segundos y se acabó la situación significativa. El reto tiene que ser abierto, tiene que ser claro. Y esa situación significativa tiene que permitir que el estudiante tome decisiones. ¿Cómo va a desarrollar, cómo va a enfrentar esa situación que está planteando? Y entonces tenemos situaciones significativas en contextos específicos que identifican y escriben situaciones relevantes respecto a esas situaciones que estamos viviendo. No nos olvidemos que cuando hablamos de contexto, yo insisto en ello, estamos hablando, es cierto, de lo local, ¿ya? Pero también estamos hablando de lo regional, de lo nacional, de lo mundial. Tengo que escalar, porque yo estoy trabajando con mi estudiante de primer grado de primaria y voy a hablar pues del contexto mundial. Posiblemente no tengan los suficientes saberes previos como para poder articular en ese proceso. Voy escalando entonces. Voy escalando los procesos con los cuales me voy dando. Entonces ese contexto me ayuda, sí me ayuda, pero tengo que mirar el nivel, el grado, la complejidad que le voy a mostrar al estudiante. Entonces, tengo contextos diferentes, pero también puedo plantearme esas situaciones significativas desde las relaciones que se van produciendo, desde los colectivos mismos que se van dando, desde el ambiente, desde las transformaciones que se van dando en esos contextos naturales sociales. Por ejemplo, el año pasado hubo todo un proceso de dificultades en la zona del Cusco, donde pues a través de ciertas prácticas ancestrales se quemaban los rastrojos de las plantas después de la cosecha y habían producido pues grandes incendios forestales, ¿no? Y eso también puede ser parte de una situación significativa. Entonces tengo que ir viendo, ahora en estos momentos en la zona sur está comenzando con más fuerza la lluvia y también puede ser una situación significativa relevante hablar de las lluvias y de los fenómenos que están produciendo. Hace poco ha habido 40 muertos en la provincia de Camaná, en Uraski, en Secocha, ¿no? Un centro minero. Entonces tengo un conjunto de elementos dinámicos que puedo hacer para ir planteando situaciones significativas de esos contextos, ¿no? ¿Qué reflexiones puedo hacer? ¿Qué limitaciones encuentro al momento de plantear situaciones significativas? ¿Qué alertas hay al momento de plantear situaciones significativas? Normalmente, lo que tendría que alertar es que a veces planteamos situaciones significativas muy bonitas, muy interesantes, ya muy relevantes, pero incluimos en la situación significativa algunas conclusiones, algunos puntos de vista de nosotros. Y esto es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Y más aún en la primaria, ojo, ¿ah? No digo que en secundaria no. Lo que digo es que en primaria tengo que evitarlo más todavía. ¿Y esto por qué? Porque el estudiante confía, cree absolutamente en que lo que le dice el maestro y la maestra es lo más correcto posible. Y que eso es verdad. Entonces, si yo planteo una situación significativa sobre el uso de las tecnologías y los dispositivos tecnológicos en la vida familiar, le digo que esos equipos son perniciosos en la vida de la familia, afectan la comunicación e interacción en sus miembros. El estudiante, cuando desarrolle, solucione, cuando emita opinión,
va a decir lo mismo que dice acá. No va a poder decir lo contrario, porque ya su maestro o su maestra le ha planteado una conclusión, le ha planteado una opinión. Y en eso hay que tener cuidado. Lo otro es que cuando nosotros le pedimos un producto, por ejemplo, aquí le está pidiendo un artículo de opinión sobre el asunto en el diario leído en su localidad, es decir, un artículo de opinión sobre el uso de las tecnologías, le está pidiendo ese artículo de opinión, mismo le está diciendo que ese artículo tiene que buscar reflexionar y alertar a las familias sobre los efectos nocivos de los dispositivos tecnológicos y cómo está invadiendo la vida familiar. Es decir, está direccionando la acción, la opinión del estudiante y el producto. Ya el artículo de opinión no tiene libertad. No, el artículo ya no va a ser de opinión. El artículo solamente va a confirmar lo que el maestro y la maestra le dice, que la tecnología en el ámbito familiar produce efectos nocivos. Todos los dispositivos tecnológicos producen efectos nocivos. No es cierto. Y que invaden la vida familiar tampoco es cierto. Eso tendría que ser más bien opinión del estudiante que tiene que construir. Y además se contradice con, con el reto. Porque le dice, ¿de qué manera sustentas tu opinión? Le estoy diciendo qué cosa tiene que opinar respecto al uso de la tecnología de información y comunicación para mejorar la convivencia familiar. Ya no tiene posibilidad el estudiante. Entonces ahí una alerta, una limitación que encuentro cuando leo las situaciones significativas es que a veces planteamos conclusiones, direccionamos la acción del estudiante y el producto mismo. Tengamos cuidado ahí para que no hagamos eso cuando estamos planteando situaciones significativas. Otro elemento que también es de alerta es que puedo plantear una situación significativa muy interesante, muy bonita, llamativa para los estudiantes, porque está hablando de los WhatsApp, está hablando justamente de cómo estamos mirando las riquezas naturales del Perú, el cambio climático, el calentamiento global, las informaciones en la televisión. Aquí estamos mirando pues cómo nos afecta en la realidad. Por ejemplo, estamos teniendo cambios terribles en nuestras situaciones de clima en todas las regiones, ¿no? Pero cuando le planteo el reto, le digo, ¿qué es el calentamiento global? Esa pregunta puede ser parte de una actividad, sí, pero no es un reto. Porque yo agarro mi celular, o el chico agarra su celular, o agarra uno de los libros que están en el aula, en la escuela, y con ese texto respondo que es el calentamiento global y lo respondí en 15 minutos. ¿Qué efecto produce el calentamiento global en la biodiversidad y en la salud? También está en el libro. Por lo tanto, no hay reto, no permite pensamiento crítico, no es un desafío, no es un reto concreto. Está cerrado. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado yo? El reto que propongo, el reto que voy proponiendo, tiene que ser realmente abierto. Tiene que permitirme a mí revisar, reflexionar, porque si no, no estoy desarrollando esos procesos. ¿Sí? Eso es lo que como reflexión tenemos que ver. Tengo que encontrar yo más bien en una situación significativa, entonces. Primero, que es auténtica, que responde a una situación real o simulada. Está hablando del país, está hablando de las celebraciones que se dan en el país como muestra de diversidad. Muy bien. Presenta una situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? En estas festividades se incrementa la cantidad de desechos y materiales. Un momentito, ¿ya? Política, ya. Es política. Ya está. Le tengo que atribuir un rol al estudiante. Eso más bien, ojo, a veces puede darse, puede como no darse, no hay problema, no le quita, ¿ya? Pero tengo que ver que sea auténtica, puedo que ver que está presentando una situación problemática o potencialidad, porque le estoy planteando algo al estudiante.
ver que el reto sea abierto, claro, que le permita interactuar al estudiante y que a la vez el estudiante pueda tomar decisiones respecto a lo que va a hacer. Entonces la situación significativa me tiene que llevar a esos elementos. Eso es lo importante que yo tengo que hacer. Todas las situaciones significativas que yo voy proponiendo me tiene que ayudar a mirar esos aspectos que son clave de la situación significativa. Tiene que ser auténtica, está enmarcada en un contexto determinado, presenta una situación problemática, el reto es abierto, el estudiante puede tomar decisiones y en algunos casos le atribuimos un rol al estudiante. Para que sea significativo, tengo que darle esos elementos que se tienen que dar y debo cuidarme de que mi reto no sea cerrado y también debo de cuidarme de que mi situación significativa no plantee conclusiones o no esté direccionando el accionar del estudiante respecto al producto. No sé por qué me pasé. Permítame, discúlpeme un segundito. Voy a dejar de compartir. Algo puse en mi check y me he pasado al final. Creo que ya intencionalmente quiero terminar. Discúlpeme, de verdad. Muy bien, bueno. Ayer recuerden, maestros, que les pedí por favor que hoy nos íbamos a quedar hasta más tarde. Espero que ustedes comprendan que son, de verdad los temas que estamos tratando son temas de talleres completos, ¿ya? Cada tema es casi un taller, pero estoy intentando en un corto tiempo llevarlos a todos los aspectos que podamos tener para que ustedes tengan una mirada abierta, una mirada amplia de la planificación. Muy bien. Ya vimos el título, ya vimos la situación significativa, ahora vamos a ver el propósito, el producto de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa? En algunos casos, ojo, y no quiero malinterpretaciones, el propósito de aprendizaje simplemente es la competencia y las capacidades. Es más, en muchos ejemplos, en muchísimos ejemplos de aprendo en casa y de planificaciones anteriores, que se nos han dado a nosotros como maestros, como maestras, el propósito de aprendizaje viene a ser la competencia, vienen a ser las capacidades y hasta presentan los desempeños. ¿Correcto? Así se presenta. También es correcto. No estoy diciendo que no trabajen así. Así se presenta, así se puede trabajar. También puedo yo literalizar el propósito, puedo escribir el propósito. ¿De qué me ayuda que yo redacte el propósito de aprendizaje? Me ayuda, yo me planteo cuál es la intencionalidad pedagógica de lo que voy a hacer en esa experiencia. Y acá dice, por ejemplo, reconocemos las razones de nuestros comportamientos, así como estrategias para autorregular nuestras emociones y lograr una convivencia armoniosa. Es decir, estoy vinculando mi propósito con una situación significativa, estoy vinculando con las capacidades, estoy proponiendo una ruta de actuación compleja para mi estudiante. Pero insisto, ustedes seguro van a decidir en cómo van a presentar su propósito. La competencia, las capacidades, posiblemente los desempeños, o tal vez más bien van a presentar el propósito al lado de la competencia y capacidad, pero escribiendo, redactando su propósito, su intencionalidad de qué es lo que quiere que aprendan los estudiantes, ¿no? Respecto al producto, siempre tengo un producto integrador. Tengo un producto que moviliza de manera articulada las capacidades de la competencia. Eso para mí es esencial. Es esencial que cualquier tipo de planificación tenga al final un producto que integre todas las capacidades de la competencia, que me permita ver actuación compleja de la competencia. Y que hay actividades previas, que hay productos previos, que hay productos de proceso, perfecto, eso es cierto. Pero esos productos previos, esos productos de proceso, son insumos para llegar a ese producto integrador que me muestra a mí la actuación compleja del estudiante respecto a la competencia. Entonces yo tengo que pensar como en dos tipos de productos. Producto de proceso me va dando el estudiante el desarrollo de las diferentes acciones de aprendizaje y un producto integrador
me muestra la actuación compleja el estudiante. Ambas cosas debería tener yo cuando estoy desarrollando una experiencia de aprendizaje. Y el producto igual, si es un producto que me está mirando nivel de desarrollo de la competencia, es un producto de actuación compleja, moviliza de manera articulada las capacidades de esa competencia que está vinculado a la competencia. Y que para llegar a ese producto he tenido yo como estudiante diversas oportunidades para poder demostrar el nivel de desarrollo de la competencia. Eso es importante, es fundamental que lo tengamos en cuenta para que vayamos propiciando esos procesos, ¿no? Les insisto, estoy pasando paso por paso. Primero he pasado por el título. Les he planteado que cuando hablamos del título, es cierto que hay una sola forma. Hemos aprendido con Aprendo en Casa y que está, digamos, que es la más usada. Está bien que la usemos porque es bastante vinculada con la competencia, con la capacidad. Es una acción, es una habilidad explícita y está escrita en un verbo infinitivo, ¿no? Es la que más usamos, pero que también es posible plantear títulos como interrogante, como título temático. Lo importante es que se vincule, se relacione con el propósito de aprendizaje, con la situación significativa, que nos hable ya de la intencionalidad pedagógica de la planificación que estamos haciendo. La situación significativa, hemos hablado de que tiene que ser auténtica, responder a una situación real o simulada de un contexto determinado, que presenta una situación problemática o potencialidad, que el reto es abierto y claro, que permite tomar decisiones, que atribuye un rol al estudiante. Y en el propósito de aprendizaje, les he planteado las dos maneras que encuentro yo de cómo se están presentando los propósitos. Por un lado, el propósito que solo presenta competencia, capacidad y en algunos casos desempeños. Y por otro lado, más bien el propósito que sí presenta la competencia, la capacidad, pero que literaliza la intencionalidad pedagógica. Lo que yo quiero que los estudiantes aprendan, lo que quiero que los estudiantes hagan al finalizar la experiencia de aprendizaje. Y el producto que me tiene que llevar a actuación compleja. Yo tengo que pensar en cuál es el producto que integra el desarrollo de la competencia, porque yo tengo que mirar desarrollo de la competencia. No me tiene que pasar lo que yo le he mostrado como ejercicio, como ejemplos, cuando hemos analizado las evidencias de aprendizaje. No puedo tener productos tan pequeños, tan cortos, que no me hablen de la competencia. Pero, profesor Julio, es que yo tengo productos de procesos y los 3 productos de proceso me dan como resultado la competencia. No es cierto, no es cierto. No es que las partes, la suma de las partes, me dan como promedio la competencia. No, la competencia es una actuación compleja en un solo momento. Y yo tengo que tener una evidencia de esa actuación compleja. Por eso que les hablo, que planteense ustedes como reto que en este año por lo menos van a tener por cada competencia 2 evidencias de aprendizaje de actuación compleja de su estudiante. No les estoy hablando siquiera que lo tengan al mes, que eso como debería de ser, o a los 2 meses, al bimestre, no. Les estoy hablando que en los 2 primeros bimestres por lo menos tengan una evidencia de actuación compleja. Pero para eso lo tengo que planificar, lo tengo que pensar, lo tengo que mirar de una manera realista. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de los criterios de evaluación, ¿ya? La 094, cuando habla de los criterios de evaluación, nos dice que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Describe características y cualidades de lo que yo quiero evaluar. Para mí esto es fundamental. Describe una característica, describe cualidades de lo que quiero evaluar yo. Lo segundo, el criterio de evaluación se relaciona con las capacidades. Ahí venía una pregunta que me hacía un maestro. Yo tengo que tener un criterio por cada capacidad. Yo le decía, lo mínimo que puedo tener es un criterio por cada capacidad. ¿Puedo tener más de un criterio por cada capacidad? Sí, pero tengo que tenerlo. Porque el conjunto de criterios, cuando lo pase a un instrumento de evaluación y cuando lo lleve yo a la ejecución de la sesión de aprendizaje, me van a permitir actuación compleja del estudiante y me van a poder permitir ver a mí niveles de desarrollo de la competencia.
¿Qué criterios hemos encontrado hasta el momento? ¿Cómo se redactan, cómo se escriben los criterios de evaluación? En los criterios de evaluación siempre hay habilidad. Y la habilidad nos dice, por ejemplo, utiliza. Utiliza diversas fuentes, como tablas organizadores, imágenes, espacios geográficos, contenido. ¿Qué voy a utilizar? Fuentes, tablas, organizadores, imágenes, espacios geográficos. Y me dice, para relacionar las actividades desarrolladas en su entorno con el estilo de vida de su familia. Finalidad. Entonces, en este criterio de evaluación, encuentro tres aspectos. Encuentro una habilidad que se utiliza, encuentro un contenido que va a utilizar pues fuentes, tablas, organizadores, imágenes, espacios geográficos, pero tiene una intencionalidad, tiene una finalidad. Todo ello voy a hacerlo para relacionar las actividades desarrolladas en su entorno con el estilo de vida de su familia. Eso es lo que voy a hacer en el marco de este criterio de evaluación. Veamos otro. Dice, identifica las características de los espacios geográficos donde se produce la fresa y el chuño considerando el mapa de peligros naturales y los pisos altitudinales del Perú. ¿Cuál es la habilidad? Identifica. Quiero que identifique las características de los espacios geográficos donde se produce la fresa y el chuño. Muy bien, voy a hablar de espacios geográficos donde se produce fresa y chuño. Pero me condición cualitativa. Considerando el mapa de peligros naturales, los pisos altitudinales del Perú. Condición cualitativa. Habilidad, contenido, condición. En el anterior era habilidad, contenido, finalidad. Aquí cambia. Veo otro. Habilidad, explica. ¿Qué cosa es explicar? Cómo algunas prácticas afectan a los seres vivos que viven en la superficie debajo del suelo. Esta explicación tiene que ser con información científica. Condición. Nuevamente, entonces tengo una habilidad, un contenido, una condición. Otros elementos que voy encontrando yo. Y aquí tengo habilidad, elabora. Quiere que elabore estos instructivos, o sea, hay producto para reconocer la diversidad gastronómica del país. ¿Para qué elaboro estos instructivos? Para reconocer la diversidad gastronómica del país. Finalidad. Entonces yo he encontrado, maestros, maestras, diversas maneras de escribir, de redactar, de proponer los criterios de evaluación. Lo que no tenemos que olvidar es que el criterio nace, toma como referente central el estándar de aprendizaje y también puede tomar como referente los desempeños de grado. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que siempre un criterio de evaluación debe de haber, en la medida de lo posible, una condición cualitativa. A veces es cierto que el criterio no lo permite. El criterio más exige de repente la finalidad. Perfecto. Pero ahí donde ustedes puedan, hay que colocar la habilidad siempre, de repente el contenido, el producto, la finalidad, pero hay que tratar de que esté la condición cualitativa de lo que yo le estoy pidiendo que haga. Que explique con información científica, condición cualitativa. Explique considerando mapa de peligros naturales, pisos altitudinales del Perú, condición cualitativa. Entonces, ese es un poco el consejo de los criterios de evaluación. ¿Puedo tener criterios de evaluación que están conjugados? Sí. A veces la competencia lo exige. Dice, identifica y analiza. Bien. Identifica y evalúa. También, ¿no? Dependiendo siempre de la competencia, yo puedo tener criterios, pues, que han conjugado las habilidades y se va dando en ese proceso. Muy bien. Sigamos mirando, ¿ya? Discúlpenme por la hora. Por favor, les pido un poquitito de paciencia porque... Se fue el audio, se fue el audio. Ya está, gracias. Gracias, muy amable. Ya. Sigo entonces, secuencia de sesiones, ¿ya? Miren toda la ruta que estoy planteando y explicándoles paso por paso cada una.
Primero, ¿cómo planificamos la secuencia de sesiones en una experiencia de aprendizaje? Yo tengo la competencia, no me tengo que olvidar eso. Profesor Julio, pero no, yo estoy trabajando algunos elementos que tienen que ver con los contenidos del área de comunicación. Y quiero hablar pues sobre el sujeto, el predicado, el verbo. No digo que no. No digo que no trabajen contenido, no. Lo que yo les digo es que la secuencia de sesiones no es una secuencia de contenidos, no. La secuencia de sesiones me permite a mí desarrollar la competencia, por lo tanto tiene que tener un nivel de gradualidad y complejidad. Hacia eso yo tengo que apuntar. Yo tengo que apuntar con claridad cómo mi secuencia de sesiones me va a permitir desarrollar competencias. Al interior de las sesiones yo voy a trabajar contenidos perfectos, no hay problema. Trabajen los contenidos que tienen que trabajar. Pero tengo que ver que mi secuencia de sesiones está organizado de tal manera que está construyendo un nivel de complejidad para llegar a una actuación compleja del estudiante. Eso es lo que yo tengo que ver. Tengo que ver que la secuencia de sesiones está respondiendo a mi situación significativa, a mi reto, a mi propósito de aprendizaje. Si no, ¿para qué me los he planteado? Yo encuentro situaciones, experiencias, unidades que tienen situaciones significativas muy bonitas, muy potentes. Pero luego cuando pasamos a revisar su secuencia de sesiones está hablando de cualquier cosa, está hablando de otros elementos. No, profesores, que el estudiante tiene que aprender a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir. Tiene que ver fracciones, tiene que comprender las fracciones. Por eso es que he dejado de hablar de la situación significativa. No, recoge la situación significativa y coloca el tema de las fracciones, el tema de la división, de la agrupación, recoge todos esos elementos, pero trabajando en el marco de la situación significativa para que tenga un hilo común, porque si no tu planificación está divorciada. Ese creo que tiene que ser un elemento clave al momento de plantearse sesiones. Las sesiones me tienen que ayudar a mí a construir el andamiaje para el desarrollo de la competencia. Y esas sesiones, pues, de hecho, están bañadas por los enfoques del área, por los enfoques curriculares, por las competencias transversales, por los enfoques transversales. Toda la sesión se baña de enfoque. Los enfoques no necesito literalizarlos. No necesito hacer una sesión para construir los enfoques, sino que la actuación que yo genero en la sesión está bañada de esos enfoques que voy trabajando, que voy construyendo, ¿no? Sí, es cierto. Por eso es que yo les planteaba ayer que en algunos casos planteen experiencias de aprendizaje integradas y en otros casos planteen experiencias de aprendizaje específicas. ¿Para qué? Para que las sesiones tengan articulación hacia la construcción de la competencia y trabajen directamente con esa competencia, con esa área que ustedes están planteando desarrollar. Pero para eso tienen que tener esa mirada. En algunos momentos integro, en algunos momentos específicos. Ya sea experiencias, unidades, yo puedo hacer eso. ¿Puedo trabajar un proyecto y en paralelo estar trabajando unidades? Sí, porque mi proyecto de repente ha integrado solo 3 o 4 áreas y mis unidades están trabajando otras áreas correspondientes en el mismo periodo. De eso yo no puedo tener dudas. Tengo que ir más bien propiciando condiciones para eso. Y las sesiones de aprendizaje me tienen que llevar a esos elementos, ¿no? Y cuando yo estoy pensando en la sesión, tengo que mirar cuáles son los procesos clave de la competencia. Las competencias tienen procesos claves por los cuales se van desarrollando. Y eso me tiene que ayudar a mí a mirar la secuencia de sesiones. La secuencia de sesiones tiene que tener esa construcción, ese armar que me permita mirarme, pues, uno a uno, cómo estoy construyendo la competencia, cómo estoy haciendo ese nivel de complejidad. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, por ejemplo, siempre va a iniciar con que el estudiante va a reconocer la problemática, la problematización de una determinada situación, va a formular hipótesis. Luego el estudiante tiene que diseñar estrategias para indagar, para refutar, para comprobar esas hipótesis, el problema que ha identificado.
Va a utilizar diversas técnicas para generar o registrar datos o información. Va a analizar, va a interpretar esos datos de información y de repente vuelve nuevamente a su diseño original para que a través de eso pueda evaluar los resultados de la investigación y luego pueda presentar los resultados. Entonces yo tengo que ver cuáles son los procesos clave de la competencia y esos procesos clave de la competencia me van dando a mí los pasos, los pies para construir la secuencia de sesiones. Y esa secuencia de sesiones tiene que siempre ir respetando esos procesos, ¿no? También quiero aprovechar algo que nos planteaba Aprendo en Casa, que creo que no hay que perderlo. Aprendo en Casa construía la secuencia de sesiones como por fases y etapas, ¿no? Había un primer momento en que el estudiante eh, comenzaba a comprender la experiencia, reconocía la situación, comprendía el problema, identificaba información básica, planificaba algunas actividades básicas iniciales, ¿no? Luego Magia tenía contacto con los fundamentos teóricos, experimentación, experiencia práctica, otras realidades, revisaba experiencias, construía algunos pilotos, ideas de prototipos, primeras versiones, para luego ya pasar a la formulación de propuestas, el diseño de prototipos, sustentar, argumentar, establecer sus ensayos, sus artículos, sus revistas, etc. Y al final concluir, comunicar, difundir, compartir. Yo no le digo que usan estas 4 fases, no, pero sí creo que la secuencia de sesiones tiene que tener un orden lógico. Yo no puedo empezar la primera sesión diseñando un prototipo. Eso no es posible, porque en la primera sesión tengo que tener los insumos, los bagajes que me permitan luego fundamentar lo que voy a trabajar y después recién de repente ya idear el prototipo y después pasar al diseño del prototipo. Esos procesos son los que tengo que tener cuando estoy hablando de la secuencia de sesiones y la experiencia de aprendizaje concreta, ¿no? Vamos a ver entonces